sé que mi Redentor vive y del polvo me hará levantar. Porque yo sé que mi Redentor vive y del polvo me hará levantar. Porque yo sé que mi Redentor vive y del polvo me hará levantar. Porque yo sé que mi Redentor vive y del polvo me hará levantar. Aleluya. Bueno, vamos a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a tomarlo para estar leyendo. Sé que muchos ya lo han estado leyendo en la casa, pero para el que lo esté buscando damos unos instantes más para poder leerlo juntos. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí la lectura, y el siguiente lo dejamos para dentro de unos minutos. Bien, como ya sabéis, el libro de Apocalipsis empieza con 2 elementos principales que nos dan la apertura al libro. El primero es una visión de Jesús. De hecho, la primera palabra que aparece en el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esa es la frase de apertura de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, siendo como es el libro más difícil y complicado de la Biblia, con más simbolismos, con más profecías, con más partes no cumplidas, tiene que empezar con una palabra que nos sirva de brújula y nos mantenga unidos al núcleo del libro y nos recuerde de qué se trata el libro de Apocalipsis. En medio de tanto simbolismo, en medio de tanta visión, en medio de tanta profecía, en medio de tanto código cifrado celestial, hay una palabra que nos empieza a dar luz: la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque personajes hay muchos y preguntas de Apocalipsis hay muchas, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los 2 testigos? ¿Qué pasa con el falso profeta? ¿Qué pasa con la primera bestia? ¿Qué pasa con la segunda bestia? ¿Qué pasa con las trompetas, con las copas de ira? ¿Qué pasa con los 144.000 sellados? Bueno, pues al final, la primera frase de Apocalipsis resume todo el sentido. Nos está diciendo la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es la revelación de la bestia, no es la revelación del anticristo, no es la revelación de los 144.000, ni de los 2 testigos, ni del dragón, ni de la mujer del capítulo 12. Es la revelación de Jesucristo. Está diciendo en pocas palabras, en Apocalipsis, actores hay muchos, pero protagonistas solo hay uno. Y así pasa con toda la Biblia, que personajes hay muchos, pero protagonistas solo hay uno. ¿Cuál es la apertura del libro de Apocalipsis? Una visión de Jesús. Y en segundo lugar, un mensaje para cada una de las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias en Asia de aquel tiempo en las que se dice que Juan estaba trabajando como de supervisor, lo que hoy parecido a lo que hoy sería un responsable. Como Juan está a cargo de las iglesias de aquella zona, el Señor le habla para ellas, para que a su vez él se dirija a los pastores.
Por eso empieza cada mensaje diciendo: escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia. Dios mandando un mensaje al que estaba a cargo de aquella zona, para que el que estaba a cargo de aquella zona le diera un mensaje al pastor que estaba a cargo de la iglesia, y que a su vez el pastor le diera un mensaje a la iglesia. Bien, esto nos enseña algo para empezar, que antes de revelar el futuro, Apocalipsis empieza revelando el presente de aquel tiempo, del estado de las iglesias. Porque de nada les servía conocer profecías del futuro si no conocían su estado presente. Porque Dios no solo quiere revelarnos lo que está por venir para el mundo y de su venida, que también, Él también quiere revelarnos lo que está mal en nuestra vida, tiene que cambiar y tiene que mejorar. Él tiene que revelarnos las áreas débiles para que las hagamos fuertes, las áreas torcidas para que las enderecemos. Es decir, revelación de Dios no solo es lo que va a ocurrir. Revelación y luz de Dios tiene que ver con ver cómo estoy y ver qué quiere Dios de mi vida. Este es el sentido del capítulo 2 hasta el 3:22 del libro de Apocalipsis. Un examen al presente de la iglesia de aquel tiempo para darle al Señor una evaluación. Para ponerle el Señor la nota a las iglesias, en qué habían aprobado y en qué habían suspendido. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren que el Señor esté pasando nota de su vida para saber en qué aprobamos, en qué suspendemos y poder agradarle y hacer su voluntad? Bien, pues dicho esto, entramos ya de lleno al mensaje a Éfeso, que es la primera iglesia. Y la primera iglesia a la que se dirige le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Presentación de Jesús. Se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién son las 7 estrellas? Los 7 pastores de las iglesias. ¿Y qué dice el Señor que los tiene en su diestra? Está diciendo que Él es el que los guía, el que los conduce, y además de eso que es el que tiene autoridad sobre ellos. Está diciendo el Señor que por encima de la autoridad visible pastoral en la iglesia está la autoridad invisible del Señor y dueño de la iglesia y dueño de los pastores de la iglesia. Y se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué anda en medio? ¿Qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. ¿Y qué hace el Señor? Anda en medio. Como el jefe que se pasea en medio de su empresa para ver que las cosas están yendo bien y se están haciendo bien. Como el dueño que se pasea por su hacienda, por su propiedad, para ver que todo está en orden. Él se pasea por la iglesia para ver, para examinar cómo se están haciendo las cosas. Y digo, iglesia, que nos conviene a todos, a mí el primero, nos conviene tener presente que el Señor no está ajeno de su iglesia ni de lo que se hace en ella. Él se pasea en medio de su iglesia y ve todo lo que se hace. Lo bueno y lo malo, lo ordenado y lo desordenado, lo sincero y lo disfrazado. Él ve todo lo que se hace en medio de su iglesia porque Él es un dueño que supervisa muy bien la empresa. Y el que no haga las cosas bien tendrá que darle cuentas. Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y el que tiene las 7 estrellas en su diestra, la autoridad invisible y suprema de la iglesia, que examina, aleluya, y escudriña su iglesia, ¿qué dice? El mensaje es este: yo conozco tus obras. Se habrán dado cuenta que todo mensaje a las 7 iglesias empieza así. Iglesias distintas, necesidades distintas y mensaje distinto, pero todo empieza con: yo conozco tus obras. El Señor poniendo de relieve su omnisciencia, diciendo: no se me escapa nada, lo sé. Sé lo que me digas y lo que no me digas, lo que me cuentas y lo que no me cuentas, lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe. Conozco, dice el Señor, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el verso 2 ya están los 3 aprobados de Éfeso. ¿Me dejas que te lo comparta? El examinador está pasando nota y empieza con 3 materias aprobadas. No empieza reprendiendo.
Empieza elogiando y después reprendiendo. Muchas veces a los hombres nos gusta más señalar lo que está mal, y luego ya si algún día haces algo bien, ya te diré que enhorabuena, que muy bien. El Señor empieza aquí al contrario, empieza con los aprobados y con los elogios, resaltando primero lo bueno, para después tratar lo demás. Y creo que deberíamos aprender de Él y aprender a ver lo bueno de los demás. De modo que las materias aprobadas son estas tres. La primera, una iglesia trabajadora. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Éfeso no era de las iglesias que se sientan a observar cómo trabajan los demás. Era una iglesia que trabajaba. No era una iglesia que solo observaba, era una iglesia que se implicaba. Y aquí es un ejemplo para la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor debe ser una iglesia dispuesta a trabajar en lo que Dios quiera, cuando Dios quiera. No solamente viendo, mirando, puntuando y catalogando cómo hacen los demás lo que hacen. Porque es muy fácil sentarme sin hacer nada para ver quién lo hace bien, quién lo hace mal. Eso ahí está mal, eso ahí está mal, eso otro allí no sé. Claro, porque desde aquí, desde la comodidad de estar quieto, desde mi sofá, yo puedo ver muy bien todo. Pero luego está el que está en el fragor de la batalla realmente, el que está poniendo de su parte, el que está haciendo, el que está obrando. Ese es el que sabe realmente la experiencia en primera persona de lo que es estar ahí. Y el Señor demanda a su iglesia ser una iglesia que se implica. Una iglesia implicada que le dice a Dios, cuenta conmigo. No solo se trata de que Moisés abra el mar, se trata de que el pueblo pase. Capítulo 4 del libro de Nehemías dice: y el muro fue construido hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Se dan cuenta? No dice estuvo ahí porque hubo un Nehemías que fue un líder, que fue un fenómeno, que hizo de todo. Dice porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Obviamente el papel de Nehemías estuvo ahí. Nehemías hizo su trabajo. Nehemías fue el que impulsó aquello, fue el que recibió la visión de Dios. Pero al fin y al cabo se hizo porque tuvo un pueblo que le acompañaba y construyeron juntos. Entonces hoy te pregunto, preguntémonos en nuestros adentros, ¿qué quiero construir en mi vida cristiana? Aleluya. Tú también has sido llamado a construir en medio de la iglesia del Señor. Has sido llamado a levantar este muro para que la gloria del Señor se manifieste cada día. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia implicada. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Arduo trabajo. Cuando a la palabra trabajar se le añade el adjetivo arduo, la palabra arduo significa trabajar con esfuerzo, trabajar con condiciones en contra. Es decir, trabajar aun cuando las condiciones no favorecen. Si trabajar es hacer algo, trabajar arduamente es trabajar en cuesta arriba, es trabajar con calor, es trabajar con frío, es trabajar con lluvia, es trabajar con condiciones en contra, con obstáculos en el camino. Pero Éfeso no se detenía y el Señor la ve y dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y tu paciencia. De modo que, como iglesia trabajadora y esforzada, el Señor pone la nota y dice: aprobado. ¿Cuántos quieren aprobar en el trabajo para Dios? Di para Él amén. Segunda asignatura, y que no puede soportar a los malos. Es una iglesia con una moralidad sana. Y eso también Dios lo ve, también lo resalta y le da su aprobado. No puedes soportar a los malos y eso Dios lo ve. Ahí Dios está diciendo: he mirado dentro de tu corazón y he visto salud, porque todavía amas lo bueno y aborreces lo malo. Y como eso viene de mí, que va conforme a mi naturaleza, yo lo miro, lo valoro y lo aplaudo. He visto que no puedes soportar a los malos. De modo que Éfeso nos da un segundo ejemplo. Es que era una iglesia en la que no entró la mentalidad del mundo. Éfeso era una iglesia que a lo malo le seguía llamando malo, y además de llamarlo malo no lo soportaba.
¿Y por qué tiene que resaltar eso? Porque no siempre en la Biblia Dios pudo decir eso. Hay otra iglesia llamada Tiatira a la que le dice: tengo contra ti que tienes ahí a esa Jezabel y que retienes la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Te das cuenta? En eso habían suspendido, habían dejado infiltrarse el mal y lo estaban consintiendo en medio de la iglesia. A los corintios le dice el apóstol Pablo: se oye que hay entre vosotros pecados que ni aún se nombran entre los gentiles, y lo tenéis ahí. Y dice Pablo, se está consintiendo y les tiene que avisar, y dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Está diciendo: cuidado, que lo que se está permitiendo al final se va a extender y va a terminar por corromper lo que todavía está sano, va a terminar por pudrirlo todo. Porque la Biblia está llena de advertencias que advierten a la iglesia, a ser de puertas abiertas para los pecadores, pero hermética contra el pecado. La iglesia está llamada a amar a los pecadores. No nos tiene que asustar ver pecadores, igual que a un hospital no le asusta ver enfermos. Pero la iglesia del Señor también tiene que tener presente que amamos a las personas, recibimos a las personas, pero ni amamos el pecado, ni recibimos el pecado, ni normalizamos el pecado. ¿Qué ocurre? Que la maquinaria de este mundo está trabajando constantemente. ¿Sabe para qué? Para moldear la mentalidad de la iglesia. Y que la iglesia empiece a ver normales cosas que no son normales. Y que la iglesia vea buenas cosas que no son buenas. Y que la iglesia vea que no pasa nada, cosas que no son de Dios. Para que la iglesia se vaya adaptando poco a poco a la mentalidad del mundo y vaya diciendo: bueno, que no pasa nada, hijo. Bueno, que no pasa nada. Bueno, no seamos tan raros. Bueno, no tengamos tantas rarezas. Bueno, no seamos tan antiguos. Y con ese poco a poco se van consintiendo cosas, se van permitiendo cosas, se va bajando cada vez más el listón, se va bajando el listón. Y hay un momento donde uno mira y dice: ¿y dónde está la diferencia entre el mundo y la iglesia? Entonces, porque somos luz, entonces porque somos sal de la tierra. Hay que marcar diferencia en medio de este mundo. Un cristiano tiene que tener síntomas visibles de vivir una vida diferente del mundo. Un cristiano no puede comportarse como alguien del mundo, no puede vestir con la misma normalidad que ve la deshonestidad. El mundo no puede comportarse ni pasar una fiesta con la misma ideología que lo hace el mundo. Un cristiano no afronta los problemas de la misma manera que lo hace el mundo. Un cristiano no tiene el vocabulario que tiene alguien del mundo. Un cristiano no se comporta en el trabajo como se comporta alguien del mundo. No podemos asumir y normalizar cosas que no son normales para un cristiano. Aunque el mundo te diga es normal, lo que importa es lo que te diga la Biblia. La iglesia tiene que marcar diferencia y tiene que ser hermética contra el sistema de este mundo. ¿Para qué? Para que el Señor lo pueda ver y decir: no puedes soportar lo malo. Aprobado. La iglesia no tiene que adoptar la mentalidad del mundo. Y porque el mundo diga que algo es normal, la iglesia no tiene por qué decir que es normal. La iglesia no tiene por qué normalizar el divorcio. Aunque el mundo diga que es normal y se lleve tanto romper matrimonios. Aún en medio de nuestro pueblo, que antes no se llevaba, pero ahora ya se lleva. Porque al final culturalmente nos vamos adaptando a todo, poco a poco. Y al final vamos entrando en todo lo que marca el mundo como pueblo. Bueno, pues si ya hemos entrado como pueblo, no entremos como iglesia. La iglesia no puede ver normal que los matrimonios se rompan por tonterías, se separen por tonterías. La Biblia habla muy claramente y dice: ya no son más dos sino uno. La iglesia tiene que ser hermética contra el pensamiento de este mundo y pensar como iglesia en todo momento y pensar como cristianos. Porque si no, ¿dónde está el cristianismo? Si a la hora de afrontar una decisión importante en la vida, la afronto como cualquier otro en el mundo. El mundo puede verlo normal, pero aunque el mundo lo vea normal, yo lo veré como la Biblia lo dice. El Hijo de Dios lo ve como la Biblia lo dice. Bien. Segunda asignatura: pureza moral. Dice el Señor: aprobado. No puedes soportar el mal. El pecado no se ha infiltrado en la iglesia. Tercera asignatura. Llevo 19 minutos. Y esta tercera que viene es importante. ¿Me deja que te la diga?
Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia con discernimiento. Porque la iglesia de Dios debe tener discernimiento. ¿Y qué ejemplo nos establece aquí la iglesia en Éfeso? Que era una iglesia que distinguía lo que era de Dios de lo que no. En definitiva, Éfeso sabía lo que comía y no daba por buena cualquier cosa, aunque la dijera el Papa de Roma. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, Éfeso estuvo expuesta a un foco de contaminación doctrinal. Y de igual manera que fue hermética contra la contaminación moral y dice no puede soportar a los malos, se cerró y no dejó entrar el pecado, fue hermética contra la contaminación doctrinal y espiritual. Porque si hay que cuidarse de la contaminación moral del pecado, también hay que cuidarse de la contaminación doctrinal de la mentira y del engaño. Y Éfeso aprobó en una y aprobó en otra. Cuando vino el engaño doctrinal, cuando vinieron los falsos apóstoles haciéndose pasar por hombres de Dios, Éfeso tenía los sentidos espirituales encendidos. ¿Y qué pasó con Éfeso? Pues mira, una de ellas, una de las características que tenían a favor para esto, era que Éfeso había predicado Apolos, la había establecido Pablo, la había pastoreado Juan y la había pastoreado Timoteo. Claro, después de que desde sus comienzos se están viendo apóstoles verdaderos, llevan toda su existencia viendo apóstoles auténticos, cuando ven a los falsos dicen esto se nota a la legua. Porque el que conoce el original detecta la copia. Claro, cuando vinieron los de Pega, cuando vinieron los del chino, dijo esto es chino, esto no es auténtico. Esto es imitación, esto es falsificación. Porque estamos muy acostumbrados a ver el perfil de lo auténtico. Por eso, para detectar lo falso, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos de lo verdadero y relacionarnos de lo verdadero. Una persona llena de Dios detectará lo falso. De hecho, el apóstol Pablo profetizó y dijo: sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es que lo profetizó Pablo que pasaría eso. En los comienzos de la iglesia, cuando salía de 3 años de pastor, dice: después de mi partida vendrán lobos rapaces, y dice: y aún de entre vosotros se levantarán perversos. Es decir, profetizó que vendría un foco de contaminación doctrinal a ensuciar la iglesia. Vendrían virus y bacterias doctrinales a meterse en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo: pero os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Santo. Por eso se quedó tranquilo Pablo. Pablo, ¿cómo te vas tranquilamente profetizando encima que vendrán falsos, que vendrán lobos a comerse el rebaño? Y dices encima que no veremos más tu rostro y te quedas tan pancho. Y Pablo dice: claro, porque sé lo que he edificado en la iglesia. Y a la iglesia no la he edificado sobre mí, la he edificado sobre Cristo. Por eso cuando se va dice: tranquilos. No dice: ¿y qué vais a hacer cuando yo no esté? No, dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Está diciendo Pablo: yo mañana no estaré, pero estará el que tiene que estar. Estará la palabra, estará el fundamento, estará el Espíritu Santo, estará Jesucristo gobernando la iglesia, y con eso más que suficiente. Porque quien te hace depender de Él no te está ayudando. ¿Sabes que si te hago depender de mí, te estoy haciendo un minusválido espiritual? Pero cuando te llevo a depender de Dios, no es que te lleve en brazos, es que aprendes a andar. Y como cristianos, no necesitamos ir toda la vida en brazos, necesitamos andar. Necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos arraigar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene más poder que la cobertura de ningún hombre. Es una semilla viva que se queda en el creyente, que trabaja con él. Y Pablo se va con toda la tranquilidad diciendo: vale, yo no voy a estar, no voy a poder defenderos, no veréis más mi rostro. Pablo se va, pero os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y como la palabra hará su trabajo, el diablo no va a poder contaminar a la iglesia. La profecía se cumplió.
Pasaron los años, llegaron los falsos apóstoles y como Éfeso estaba fundamentada en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, aleluya, como estaba fundamentada en las escrituras, cuando vino lo malo, era un cuerpo que estaba preparado en defensas y rechazó lo malo. Y dice el Señor, pues has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has descubierto mentirosos. Ay, qué bien, chacho. Una iglesia preparada, creyentes preparados para no comer cualquier cosa y darse cuenta cuando algo es de Dios y cuando no lo es. El Señor lo ve y dice, Éfeso en discernimiento aprobado. Es una iglesia trabajadora, es una iglesia con pureza moral, lejos del pecado, y es una iglesia con discernimiento. De hecho, mira, tenía tantas materias aprobadas Éfeso que ahora pasamos por un momento de Juan a Pablo. Pablo también le escribió una carta a los Efesios. Tiene 6 capítulos. Y del capítulo 1 al capítulo 6 no verás en toda la carta de Efesios ni una exhortación. Nada que corregir. No les llama la atención por nada. No les saca ninguna pega. Que Pablo no tenía problemas en corregir a quien hubiera que corregir. No tenía pelos en la lengua. Pero cuando les escribe a los Efesios, del 1 al 6, de principio a fin de la carta, todo es en positivo y de bendición. Nada que corregir, nada por lo que llamar la atención. Porque tenía un aprobado total. Éfeso era esa iglesia que cuando se quedaba libre todos querían entrar de pastor. Y a ese nivel, en ese grado, con tantos aprobados, trabajadora, pura moralmente, lejos del pecado, con discernimiento de Dios. Ahora pasamos al verso 4 y da un giro. Y aquí está el mensaje, en estos últimos minutos está el mensaje. Pero tengo contra ti. Señor, ¿qué tienes contra Éfeso? ¿Cómo puedes tener algo en contra de una iglesia trabajadora, de una iglesia limpia y de una iglesia con discernimiento a la que Pablo en toda una carta no le ha visto ni una pega? Y es como que dice el Señor, sí. En su día Pablo no se la vio, pero ahora yo le voy a sacar una. Porque han pasado años, las cosas han cambiado y además yo veo más allá que Pablo. Y a la iglesia de perfil impoluto le dice el Señor, tengo contra ti. Su reputación estaba intacta, pero el Señor le ve y dice, tengo algo contra ti. Déjame que en mucha confianza y ahora entremos en unos minutos de reflexión. Déjame que ahora te eche el brazo por encima. Ahora estamos tú y yo nada más, ¿vale? Con un café, unas pastas, y vamos a hablar un poquito de tu vida con Dios. Sabes que hay veces que nuestro expediente puede estar limpio, la reputación intacta, nadie tener que señalarte por nada, pero Dios mirarte por dentro y decir, tengo una cosita contra ti. Impoluto visiblemente, perfil impecable, pero por dentro está viendo Dios una cosa que le preocupa, tengo contra ti. Porque el examen de Dios va mucho más allá del examen de los hombres. Lo más grande de un cristiano no es el testimonio. Y antes que me lluevan tomates, piedras, naranjas, chirimoyas, antes que pase eso, déjame que te lo aclare. El testimonio es una de las cosas más importantes de un cristiano. Pero ¿por qué digo que no es lo más importante? Porque testimonio es lo que los demás testifican de ti. Testimonio es la opinión que el entorno tiene sobre mí. Por eso está entre lo más importante. Pero no lo más importante. Porque sobre eso hay una cosa, y es la integridad.
¿Por qué? Porque la integridad va más allá de la opinión pública que haya sobre ti. Trata sobre lo que Dios y tú tratáis a solas y en secreto. Testimonio tiene que ver con la aprobación del entorno. Integridad tiene que ver con la aprobación del Dios del cielo. Ejemplo. Me pongo a mí, no pongo a nadie. Yo caigo en pecado. Nadie se entera. Y yo vengo aquí a hacer mi culto tranquilamente y no he perdido el testimonio. Mientras no sea noticia, mi testimonio está intacto. Pero mi integridad la he perdido. Y Dios está mirando y diciendo, sí, el testimonio no está afectado, tu reputación es la misma, la fachada es impoluta, pero estoy viendo algo más allá. Por eso hoy no te quiero preguntar por tu testimonio, por tu reputación, por cómo te vemos los demás. Yo, palabra, que te veo bendecido, cada día te veo mejor. Pero no te voy a preguntar cómo te veo yo. Te voy a preguntar cómo te ve el que realmente mejor te conoce más que nadie. Hay cosas que solo se descubren en los rayos X de la presencia de Dios. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y hay cosas que parece que están muy bien. A lo mejor no estamos hablando de pecados gordos, no estamos hablando de tener ni una doble vida, ni unos hábitos muy malos, muy fuertes. No. A lo mejor parece que está todo bien, pero llegas a la presencia de Dios y ante la luz de la presencia de Dios empiezas a ver la oscuridad que había ahí sin darte cuenta. Hay lepras que no salen del pecho hasta que no llegamos a la zarza. Moisés, nadie puede ver la lepra, pero llega delante de la zarza se enciende, habla con él, Moisés, acércate, métete la mano en el pecho, sí, sácala, lepra. Él es el único que puede decirle a Moisés, métete la mano en el pecho, te voy a hacer ver lepra. Ahí en tu interior, donde nadie la ve. Hay cosas que yo no puedo hacerte ver, el hombre no puede hacerte ver, pero llegas a la presencia de Dios. Aunque por fuera todo esté bien, pero llega el Espíritu Santo, te ministra, te sensibiliza. Y llega la luz, empieza a hacer su trabajo en tu interior y dices, ay, lo que hay aquí dentro, Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame. Hay cosas que no trascienden, que no hacen ruido, que no salen hacia afuera, pero están dentro y están haciendo daño. Dios las quiere tratar, Dios las quiere limpiar, Dios las quiere suavizar, Dios quiere hacer su obra. Hoy pregunto, ¿cuántos quieren que el antibiótico de Dios entre en el interior, empiece a limpiar, a tratar, a transformar? Hermano mío, hermana mía, tenemos cosas que tratar con Dios personales y no podemos demorarlo. Dios nos llama a acercarnos a la zarza, porque en la zarza te habla y te dice, tengo algo contra ti. ¿Y qué tienes contra Éfeso, Señor? Y con esto acabamos. Que has dejado tu primer amor. ¡Ay, Dios! Mira cómo estaba por fuera. Mira qué perfil tan limpio. Pero mira cuando Dios va profundizando, mira lo que acaba encontrando. Has dejado tu primer amor. ¿Cómo es posible? Y la pregunta es obligada. ¿Qué es el primer amor? Yo para esto, sinceramente, tuve que ir a los teólogos, a los vecinos estos que chanelan de la palabra. Nosotros nos metemos un poquito para adentro, ya nos ahogamos. Y hay hermanos, hay vecinos que ha capacitado Dios con esto para ver otro prisma, en otra envergadura de la palabra del Señor. Y cuando acudí a ellos me dejaron ver una cosa, que primer amor en este pasaje no es lo que normalmente lo relacionamos. Cuando hablamos de primer amor normalmente pensamos la etapa de recién convertido y pensamos que primer amor son unos primeros 6 meses, primer año, primeros 2 años, la época de los comienzos en el Señor. Pero dicen los que saben de la palabra que ahí hay un pronombre que le da un giro a la frase, y el pronombre es este, muy rápido te lo comparto. Dice, has dejado tu primer amor al que era tu primer amor. En el texto griego de manuscritos más antiguos, ese al que era, que aquí no aparece en la Reina Valera, aparece en manuscritos más antiguos, más cercanos al original, y dice, al que era tu primer amor. Y ese al que era es un pronombre que cambia el sentido de la frase. ¿Por qué? Porque cuando dice al que era, está hablando de una persona. El primer amor
en Éfeso no es un tiempo, es una persona. Respuesta: primer amor no es algo, es alguien. ¿Y qué había hecho Éfeso? Ya es para morir. Lo había dejado. No dice perdido. Perder es involuntario. Lo quería, lo he perdido. Dice, has dejado. Válgame Dios. ¿Y quién era el primer amor? ¿Quién? Jesús. Porque Él es nuestro primer gran amor. Porque Él te amó antes que los padres, antes que la esposa, el esposo, antes que la familia, los amigos. Tu primer amor es el que te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él se merece ese título de primer amor y gran amor. ¿Cuántos saben que Jesús es su gran amor? ¿Qué había hecho Éfeso? Lo había dejado. ¿Y cómo que dejado? No es que había apostatado de la fe. Es que permanecía en la iglesia, permanecía trabajando, permanecía esforzándose, permanecía sin pecar. No ha pasado nada. Permanecía sin pecar, permanecía sin escándalos, sin perder el testimonio. Atención, permanecía con discernimiento, permanecía con una fachada impoluta, pero por dentro, ¿sabe qué estaba pasando? Estaba dejando su relación con Jesús. Se estaba volviendo de Él, estaba dejando de mirarle, estaba dejando de sentir, estaba dejando de contemplarle, estaba dando un giro en el que le estaba dando la espalda. Estaba en la casa, pero dándole la espalda a Jesús. Estaba trabajando, pero dándole la espalda a Jesús. Estaba sirviendo, pero dándole la espalda a Jesús. Hasta que dice el Señor, has dejado tu primer amor. Es decir, me estás ignorando. Y todo mientras trabajas para mí, mientras me sirves, mientras estás ahí, pero estás ignorándome. Iglesia, reflexión. Se puede estar en la casa moralmente limpio, con un testimonio limpio, y estar poco a poco abandonando la relación con Dios. Hoy quiero alertarte de un gran peligro: el de mantener la carcasa y perder la esencia. Está diciendo Jesús, se está perdiendo la esencia. Éfeso, te hago sonar las alarmas, porque no te estás yendo de la casa, pero te estás alejando de mí. ¿Qué pasa con tu relación conmigo? Déjame que hoy acabe preguntándote cómo está tu relación con Dios. Palomeras, que me libre y nos libre Dios de olvidarnos de la esencia. Por favor, nunca te olvides que la esencia es Él y se llama Jesús. Hubo un rey que amaba muchísimo a su reina, y un día la reina falleció. Y con el corazón lleno de tristeza, este rey dijo, quiero que la reina, que mi esposa, tenga el mausoleo más grande, más imponente y más hermoso de la tierra. Y destinó miles de trabajadores y riquezas en construirle lo más grande en homenaje a la reina, como un trabajo de amor por ella. Pero claro, el proyecto era tan grande y tan ambicioso que duró meses y años. Y según los años pasaron y él seguía en el proyecto, poco a poco fue levantando cabeza, se fue cerrando la herida y fue poco a poco superando el dolor de la pérdida, pero se mantenía en el proyecto de crear el mayor mausoleo, porque ya lo llevó a lo personal, como un reto personal de construir lo más grande, ya no en honor a la reina, sino por su reputación como rey. El tiempo pasó, la tristeza cada vez era menos y su ambición de construir cada vez era más. Hasta que un día, cuando ya estaban terminando y mirando que estuviera todo bien, esto aquí, esto allí, esto aquí, esto allí, y dijo, pero ¿qué hace ese trozo de madera, hombre? ¿Pero qué hace esa caja fea grande ahí? ¿Qué es? Quitarla de ahí, hombre, que está estropeando totalmente el palacio. Se acercó un servidor y le dijo, rey, es el féretro de la reina. Le recuerdo que
todo lo que se está haciendo se hizo por la reina. Se concentró tanto en lo que él estaba haciendo que se olvidó en para quién lo estaba haciendo. Se concentró tanto en su proyecto personal de grandeza que se olvidó de la esencia. Esto puede pasar en la vida cristiana también. Me puedo concentrar tanto en mí y en lo que yo hago que me olvido de para quién lo hago. Perder la esencia y abandonar la conexión con el Espíritu Santo. El amor apasionado por Jesús es mantenerlo todo, pero estar perdiendo lo más importante. Y cuando ocurre esto, ¿qué dice el Señor? Dice, pues si no te arrepientes, vengo y quito el candelero. Se va la luz. Viene la oscuridad. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Haz las primeras obras, es decir, vuelve, retoma. Si se te da un toque de atención, es para que reflexiones y vuelvas rápidamente. Vuelve al lugar de encuentro con Dios, al lugar de intimidad con Dios, al lugar de unidad con Jesús, al lugar donde amarle a Él por encima de todo. La exhortación viene con una advertencia y después de una advertencia una promesa. Y la promesa no puede ser más bonita. Te la digo y haz lo que quieras. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El pecado nos separó del árbol de la vida y se quedó un querubín guardándolo con una espada de fuego diciendo aquí no puede pasar nadie. Pero menos mal que esa espada de fuego no solo se quedó guardándolo, sino que al final se metió en nuestros corazones. La espada de la palabra de Dios penetró en nuestro interior, nos transformó. Y los que estábamos destituidos y no podíamos comer del árbol de la vida, ahora se nos ha prometido, tranquilo, hay un día donde comerás y recibirás vida, pero no la vida superficial que anhela este mundo, la vida que proviene de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Recuerda, aprobados y suspensos todos tenemos ante Dios. Tranquilo que Dios está tratando contigo. Solo te recuerdo, nunca te desvincules de tu comunión personal con Dios y que Jesús siempre sea tu gran amor. Le damos gracias al Señor por esta tarde. Quien pueda, póngase en pie un instante para orar y darle gracias al Señor por este culto. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Rey de Gloria.